Hola a todos, buenas noches. Son las 9 de la noche con 35 minutos del día 19 de abril y me da mucho gusto recibirlos en un martes más de charlas jurídicas. Ya saben que aquí en el fanpage del Instituto Jurídico Atenea. Y bueno, pues lo prometido es deuda, ya por ahí les habíamos subido la publicidad. Y bueno, pues finalmente tenemos a nuestro invitadazo de lujo. Entonces, antes de avanzar, les quiero pedir con todo cariño, ya saben, como cada transmisión, que me apoyen a compartir el link para que, bueno, pues este mensaje llegue pues a estudiantes, abogados, ministerios públicos, policías, a todos los interesados en el tema, porque la verdad es que es importante que conozcamos esta perspectiva de uno de los mejores juzgadores que tenemos en el país, joven, que ha marcado una línea, un liderazgo pues obviamente en su campo, ¿no? Entonces estamos de verdad honrados con este invitadazo de lujo y yo de verdad le agradezco a su señoría, el juez de distrito, el doctor Iván Aarón Ceferín Hernández, que haya aceptado la invitación. Y les cuento por ahí que, bueno, tiene ahora sí que doble mérito porque su señoría acaba de salir de audiencia. Entonces, así todo cansado con, ya saben, con la adrenalina, ¿no? De salir de audiencia y todo, está aquí con nosotros y pues nos hizo el honor, ¿no? De pues, estar aquí compartiéndonos pues de su tiempo, de su conocimiento, de su sabiduría y bueno, es súper importante pues conocer la perspectiva de nuestros juzgadores. Entonces, recuerden que dudas, quejas y reclamaciones en el chat del Facebook Live. Entonces, ahora sí, todo el club de fans de su señoría puede empezar a manifestarse. Mándenle stickers, reacciones, emojis, todo. Le vamos a leer, por supuesto, sus saludos. Entonces, escríbanos desde dónde nos están acompañando, si son litigantes, estudiantes, ministerios públicos, policías. Por cierto, un saludo por ahí al capitán Reyes y al teniente Tiburcio, que ya están conectados por ahí y ya por ahí dieron señales de vida. Entonces, un saludo ahí muy afectuoso a los dos elementos de la Armada. Y bueno, entonces, bueno, recuerden que todos los martes tenemos aquí charlas jurídicas, empezamos a las 8 de la noche. El día de hoy, bueno, pues ya ahorita el juez nos va a contar por qué. Empezamos un poquito más tardecito, pero gracias de verdad por acompañarnos esta noche. Entonces, dudas, quejas y reclamaciones en el chat del Facebook Live. Vamos a hablar, o su señoría nos va a exponer el día de hoy un tema súper importante que nos va a hablar precisamente respecto al delito de delincuencia organizada. Ahorita ya vamos a entrar ahí en materia. Y bueno, pues mientras, Fer, gracias por acompañarme esta noche, y pues adelante, por favor. Al contrario, maestra, es todo un honor poder presentar la semblanza curricular del invitado de lujo del día de hoy. Antes que nada, me gustaría también agradecer al Instituto Jurídico Atenea por otorgar estos espacios tan importantes hoy en día y, por supuesto, a su señoría por otorgarnos su tiempo, su dedicación, su esfuerzo para impartirnos esta interesantísima charla jurídica sobre un tema que creo yo es muy amplio. Sin más por el momento, voy a dar lectura a la semblanza del doctor Iván Aarón Ceferín Hernández. El doctor Ceferín Hernández. Una disculpa. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, el grado que obtuvo con mención honorífica. Es maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, grado que también obtuvo con mención honorífica, así como por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis titulada La Seguridad Nacional. Es especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales con excelencia académica. Además, es especialista en psicología humanista por el Instituto Nacional de Psicoterapia Gestalt. Es especialista en proceso penal y garantismo por la Universidad de Girona, España. Es especialista en Sistema de Justicia Penal Juvenil por la Academia de la Magistratura de la República de Perú. Es especialista en Justicia de Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial. Además, cuenta con diversos diplomados en investigación de delincuencia organizada, en juicio de amparo en materia penal, juez de ejecución de sesiones penales, sistema acusatorio, impartidos por la Escuela Federal de Formación Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además,
Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal por méritos y además por examen. Asimismo, es docente de la Escuela Federal de Formación Judicial en la preparación de jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación. De igual modo, es sinodal en la aplicación de exámenes de grado de esa escuela judicial. Es autor de la obra La prueba libre y lógica, Sistema Penal Acusatorio. Es coautor en la diversa obra Código Nacional de Procedimientos Penales en Perspectiva, Reflexiones desde la Judicatura. Obras del editorial Instituto de la Judicatura Federal, marzo del 2017, y contempladas, esto es muy importante público, contempladas como lecturas recomendadas por la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por si fuera poco, es autor del libro La audiencia inicial en el sistema penal acusatorio y es colaborador del libro Modelo de gestión operativa de los Centros de Justicia Penal Federal, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal. Fue galardonado en el 2020 por la Academia Mundial de Abogados por su destacada trayectoria judicial y académica. Así también cuenta con diversas publicaciones en revistas del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en diversas revistas de iniciativa privada. Finalmente, ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Federal de Formación Judicial, del Instituto EVO, el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, entre otras. Ha impartido diversos cursos, diplomados, clases de posgrado en el sistema penal acusatorio y es conferencista en estos temas. Actualmente es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, tema que veremos el día de hoy. Ha sido secretario de Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Se ha desempeñado como secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Fue nombrado juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio el 12 de marzo de 2015 y ha desempeñado su cargo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Actualmente es juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Altiplano. Sin más por el momento, recibamos con un cálido y fuerte aplauso al doctor, su señoría Iván Aarón Ceferín Hernández. Su señoría, por favor, el suelo es todo suyo. Muchas gracias, le agradezco mucho, maestro Fernando, maestra Ángela Frías, por la invitación. Y antes que nada me disculpo con su auditorio. La verdad es que tiene 7 minutos que terminar una audiencia, precisamente de delincuencia organizada. Entonces, esas son las más inestables, porque puede ser que duren 1 hora, 2, o que duren 8. Entonces, estuve a punto de cancelar por esta cuestión, pero gracias a Dios terminamos a tiempo. Y bueno, no a tiempo, pero bueno, un ratito más tarde. Pero bueno, aquí estamos, maestro. Bien, pues vamos a hablar de ese tema de delincuencia organizada. Como ya lo dijo el maestro Fernando, efectivamente tengo mi adscripción en este lugar donde generalmente conocemos este tipo de delitos. Y platicaremos de esta figura. Esta figura realmente es una necesidad que surge por el Estado mexicano. Vamos a remontarnos por ahí por los 80s más o menos, donde en su momento había un cártel que era el más conocido, e incluso el primer cártel que hubo en México, el cártel de Guadalajara, cuando en su momento Miguel Ángel Félix Gallardo, puedo decir los nombres porque son personas públicas que en su momento ya tienen sentencias condenatorias, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero, tenían de alguna manera una gran trascendencia en la operatividad de narcóticos. Generalmente eran cocaína y marihuana. Se crearon los primeros cárteles e incluso la DEA, porque siempre Estados Unidos ha sido un receptor de los narcóticos que pasan por Latinoamérica. La DEA incluso comenzó a infiltrar agentes en su momento. Recordemos los que en su momento estábamos por ahí. Bueno, yo estaba muy pequeño, pero a lo mejor nos acordamos algunos, con Quique Camarena Salazar, que era el primer infiltrado de la DEA que murió, lo mataron y fue realmente muy complicado, porque de ahí se vino toda una necesidad del Estado para poder regular estas cuestiones.
El punto en concreto es que en esa época, por los 80, cuando iniciaron los 90, no había un órgano regulador para imponer penas por el hecho de organizarse. Entonces, era muy curioso porque eran grandes cárteles, pero que solamente podían ser condenados por tráfico de narcóticos y por asociación delictuosa, que tienen una pena muy, muy, muy baja, la verdad. Entonces, se empezó a pensar en la idea de crear una ley que pudiera contrarrestar lo que se veía venir, que era teníamos digamos, una experiencia con Colombia que nos daba a pensar que no queríamos acabar de esa manera, ¿no? Creo que estamos ahora peor o igual, no sé, pero bueno, en su momento querían contrarrestar esta cuestión. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Empieza a gestar la idea de crear una ley. Y en su momento, con el presidente Zedillo, con el doctor Samuel González Ruiz, entre otros juristas de la época, se pensó y se llevó a cabo la iniciativa de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es muy curioso, pero en 1993, digo, la mayoría están muy jóvenes, pero en el 93, la Constitución en su artículo 16 cambió y decía que se podía el Ministerio Público retener a una persona por 48 horas o 96 horas si era delincuencia organizada. Lo más curioso es que no se sabía que era delincuencia organizada, entonces pues nunca se duplicaba el término. Pasaron prácticamente 3 años y vamos a remontarnos al 7 de noviembre de 1996, cuando se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Fue un escándalo en esa época porque se creía que era el derecho penal del enemigo. Hay quienes piensan todavía que es el derecho penal del enemigo. Quienes piensan así, porque bueno, es una figura que Günther Jacobs, entre otros más, consideran el derecho penal del enemigo un derecho como excepcional, pero de prácticamente tratar a los imputados como enemigos. Quien crea que estamos en un derecho penal del enemigo, que sería una vueltecita por Estados Unidos, y cuando vean el terrorismo, ese es un derecho penal del enemigo real, porque no tienen derechos fundamentales, se permite la tortura, se permite incluso la incomunicación, se permite matar a las personas con tal de contrarrestar el terrorismo. Eso es un derecho penal del enemigo real. Aquí las personas siguen teniendo derechos fundamentales, pero bueno, el punto en concreto es que había una gran envergadura en su momento. México, aunque a veces somos un poco por nosotros mismos menospreciados en nuestras leyes, México ha tenido un gran avance a nivel judicial, a nivel legislativo. Por ejemplo, todos saben que en 1917 la Constitución, cuando se creó, establecía derechos sociales, derechos de alguna manera del trabajo y de campesinos, con 8 horas de trabajo, que era algo escandaloso para la época. Decían, ¿cómo es posible que pongan en la Constitución esto es de la ley? Pero fue tan funcional que los países empezaron a copiarlo. Eso mismo pasó con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Era la primera ley a nivel mundial, de las primeras que se crearon para contrarrestar este tipo de cuestiones. Entonces, tan fue así que prácticamente 4 años después se convoca a la llamada Convención de Palermo en 2000 para, tomando como referencia la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada mexicana, para establecer este tipo de combate de manera ya transnacional. Entonces, bueno, vamos directamente a lo que es, voy a ir proyectando en un momento más algunas láminas para hacerlo un poco más gráfico, pero ¿qué era lo que en su momento tenía como novedosa esta ley? Había instrumentos de investigación como novedosos, el testigo protegido, que no es igual que un testigo colaborador. Testigo protegido, o sea, que es protegido, como dice la palabra, puede ser un juez, un ministerio público, un magistrado, cualquier persona. Pero testigo colaborador es aquel que forma parte de las filas de la delincuencia organizada y colabora, como dice la palabra, para el Estado. Se creó esta figura, se creó la información anónima, que era un escándalo. Decían, ¿cómo es posible que una información anónima se le dé valor probatorio? No se le daba valor probatorio, era un aspecto para poder investigar. La intervención de comunicaciones privadas, incorporada desde 1996, unos meses antes, la reserva de actuaciones, reglas de valoración prudente y de ejecución de sentencias. Entonces, bueno, había un gran rechazo por la comunidad jurídica en su momento. Decían, esta ley no va a prosperar. Al contrario de lo que piensan, hasta el día de hoy, que es 19 de abril,
de 2022, no se ha decretado inconstitucional ningún artículo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por el contrario, empieza un auge muy grande. Fíjense qué es lo que pasa. El Estado mexicano, cuando se trata de delincuencia organizada, tiene una gran inclinación, el Estado mexicano, por poder contrarrestar dos cuestiones muy importantes. Los delitos fiscales, en materia penal estoy hablando, delitos fiscales y delitos de delincuencia organizada. Cuando es una cuestión así, inmediatamente convocan para el Congreso de la Unión para llevar a cabo las iniciativas de leyes correspondientes con las modificaciones. Cuando es delitos fiscales es algo que preocupa al Estado, pero también delincuencia organizada. Entonces se realizan análisis de este tipo de cuestiones de estudios sociológicos, estudios políticos, estudios jurídicos, para ver qué va a ir prosperando en delincuencia organizada. Entonces, primeramente se dio cuenta el Estado mexicano que había muchas personas que querían delatar al narco de la esquina, al que vio pasar ahí en las camionetas, pero no había ninguna forma de poder redituar a los ciudadanos. Entonces, en 2004 entra la figura de la recompensa. Vamos a recompensar a las personas para el efecto de que cuando brinden información les vamos a dar dinero y vamos a preservar su anonimato. Y luego empieza, digamos que, fíjense, cuando se crea esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, combate primeramente algunos delitos, que era el delito contra la salud, tráfico de narcóticos, que era el más importante en su época, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. También tenía, por otro lado, en su momento, lo relativo a la alteración de moneda, al terrorismo, entre otros contextos de esta naturaleza, secuestro incluso. Pero, ¿qué va pasando conforme van viendo? Las organizaciones tienen una gran capacidad de flexibilización, son flexibles, no son rígidas, entonces se van transformando. Y dicen por ahí los propios, digamos, los que son integrantes de cárteles, pues mira, el narcotráfico pues está muy socorrido, no nos deja dinero, pero nos están combatiendo mucho, vamos a diversificarnos. Entonces, en 2006, 2005, aunque no lo crean, empieza a prosperar una figura bastante peculiar. Hombres muy galanes, mujeres muy bonitas, van a los bares, le sonríen a la mujer o al hombre respectivamente para engancharlos y se los llevan a un hotel y de repente les dan narcóticos y amanecen sin riñones o amanecen sin riñones en la mejor de las cuestiones, porque en las peores hasta sin pulmones y hasta sin corazón y lo que fuera, ¿no? Se da una proliferación de tráfico de órganos. Entonces se dan cuenta que hay una gran envergadura de este tipo de delitos y lo que pasa es que se empiezan a organizar. Algunos se enganchan o cuando están narcotizados van los médicos, operan, extraen el órgano, lo guardan en una hielera y se lo llevan a otro país o a otro estado. Y entonces empieza el tráfico de órganos. Se da cuenta el Estado mexicano y en 2007 incorpora el delito de tráfico de órganos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pero esto fue un auge muy fuerte. El punto es que no contaban con la tendencia humana. Los órganos humanos pueden ser recibidos o rechazados por otro ser humano. Debe haber compatibilidad. Y como no había un estudio previo, el tráfico de órganos empezó a perder auge, porque lo que siempre busca la organización o las organizaciones es tener dinero, es un poderío económico. Y por esa cuestión es que empiezan a ver que los compradores multimillonarios de órganos dicen, no, pues es que te compré uno no sé, en 100 millones de pesos, un riñón o un pulmón, y pues no, lo rechazó mi familiar. Y entonces se empiezan a dar cuenta que no es una gran economía. Entonces, empiezan a haber modificaciones. En 2009 cambia la Constitución para establecer que es una organización de hecho, porque la delincuencia organizada en 2009 es el primer tipo penal que se encuentra en la Constitución. Esto es algo rarísimo, lo vemos muy, muy normal nosotros, pero el hecho de que haya un tipo penal en una Constitución es algo muy, muy raro. Y en México la hay, en el delito de delincuencia organizada. Establece que es delincuencia organizada, aunque no establece penas, establece la condición de por qué debe darse una organización. Y entonces cambia a que sea una organización de hecho. ¿Por qué cambia a que sea una organización de hecho? Porque antes los fiscales ejercían acción penal por el hecho de escuchar que alguien decía, vamos a organizarnos y vamos a cometer esto, y los detenían.
pero se confundía con el delito de conspiracy o de conspiración estadounidense, donde se punía o se castigaba por el hecho de pensar organizarse, sin organizarse en sí. Entonces, por eso se puso que era una organización de hecho, para que fuera fáctica, esto es, para que fuera exterior la organización, no solamente pensada o hablada. Entonces, en este punto se crea también la figura de los agentes infiltrados. Este punto es bastante interesante porque los agentes infiltrados es prácticamente policías federales ministeriales que se van a incorporar a las filas de la organización para poder delatar. Ellos entran en los lugares más bajos de la organización, como choferes, como cargadores, como eso, porque su función no es tener un rango jerárquico, porque si van a elevarse en rango, pues van a traicionar el Estado, ¿no? Ellos tienen que ver y delatar todo lo que está haciendo la organización. Entonces, a partir de ello, se entra esta figura de lo que son los propios agentes infiltrados y el arraigo por 90 días, que esto era también algo muy escandaloso. Decían que el arraigo era inconstitucional, pues lo meten en la Constitución, en la ley, y pues ya no es inconstitucional. Podría ser inconvencional, pero no inconstitucional. Y luego entonces, en 2010 se incorporan al catálogo de delitos los de, bueno, empieza precisamente, fíjense, dicen los cárteles. Bueno, pues ahora tenemos nosotros un gran problema con el tráfico de órganos. Ahora vamos a ver, creo que también puede darse algo muy, muy sencillo, tráfico de menores, pornografía infantil, lenocinio, trata de personas. Es mejor que ahora en lugar de llevarnos sus órganos, nos llevemos el paquete completo, ¿no? Nos llevamos a la mujer o al hombre a otro país, para, bueno, generalmente a mujeres, para explotarlas sexualmente. Entonces, en 2010 se incorpora al catálogo del artículo 2 la corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, y bueno, se incorpora el robo de vehículos y tráfico de menores y el secuestro, pero en la ley general. Recordemos que el secuestro siempre estuvo presente, pero ahora en la ley general. Y después viene, empiezan a diversificarse los cárteles y dicen los, digamos, los polleros, ¿no? Los que se dedican a pasar mexicanos al otro lado del país, a Estados Unidos. Entonces dicen los polleros, ¿por qué no nos empezamos a reunir con los narcotraficantes que tienen túneles para pasar droga y nos diversificamos, formamos parte de sus filas y pues también pasamos personas por los túneles de droga? Pues qué buena idea, y empieza la proliferación de tráfico de indocumentados. Como son organizaciones que se llevan a cabo con una estructura bien definida, en 2011 se integra al catálogo del artículo 2 el tráfico de indocumentados. Y bueno, ya en 2012 se incorpora también la trata de personas pero ya en la ley general. También ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a ver el combate al narcotráfico, el combate a operaciones con recursos, el combate a secuestro? Dicen, híjole, pues es que me están atacando por todos lados. Vamos a diversificarnos y ahora vamos a buscar qué nos queda a la mano que sea bueno, bonito y barato. Los hidrocarburos. Vamos a cavar y vamos a romper los ductos y vamos a llevarnos la gasolina y el diésel y el gas, incluso LP. Pues en un principio explotaban ellos, ¿no? Porque no sabían cómo hacerlo. Pero empezaron a contratar a gente muy experta en el ramo y empezaron a hacer lo que le llaman ellos, bueno, la perforación de ductos. Entonces, perforan ductos de una manera semiprofesional, sacan una manguera y se roban la gasolina. Y se dan cuenta que son organizaciones que ya no se dedican al secuestro, ni al tráfico de órganos, ni al tráfico de narcóticos. Ahora están traficando hidrocarburos. Pues entonces el Estado sesiona nuevamente e incorpora en 2014 los delitos en materia de hidrocarburos. Y también incorpora por ahí de paso el terrorismo internacional, que eso más bien fue una presión estadounidense, porque realmente en México hay uno que otro caso de terrorismo, pero no hay en sí todavía una proliferación para meterlo en la ley federal, pero lo hicieron ad cautelam, como esperando que se pudiera contrarrestar. Y bueno, viene 2016 con cambios especialmente significativos. Fíjense que en 2016, bueno, cuando se crea el Código Nacional, se establece que en el transitorio quinto, me parece, establece que se va a incorporar al sistema penal acusatorio todas las materias, bueno, perdón, todos los procesos menos los de delincuencia organizada y el Código Militar.
Entonces, pues la milicia, escuché hace un ratito que está un capitán y un teniente, saludos a esas personas que nos defienden todo el tiempo. El Código Militar, pues no estaba esperando que hubiera una incorporación, porque el artículo 5º transitorio del Código Nacional decía, ni la milicia ni delincuencia organizada van al sistema acusatorio, desde que se creó el Código, desde el 2008 también en la Constitución. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta que el sistema acusatorio está proliferando de manera muy vertiginosa y positiva, y dicen, no, esto urge, ya urge que vemos precisamente este tipo de panoramas ahora también a la milicia y a delincuencia organizada. Pero ¿qué pasa? En 2009, fíjense lo que pasa en 2009. Ustedes saben, o los que son litigantes tienen mayor tiempo llevando a cabo la función de abogacía, los son estudiantes, pues vamos a ir conociendo. En este contexto, cuando hablamos de 2009, bueno, hay función que es exclusiva del Congreso de la Unión, es decir, solamente diputados y senadores federales pueden llevar a cabo la modificación de alguna materia en particular. Ejemplo, hidrocarburos. Ejemplo, por ejemplo, estamos hablando los delitos en materia de propiedad o los delitos en materia ahora de delincuencia organizada. Dicen en 2009 que solamente puede legislar en delincuencia organizada el Congreso de la Unión, pero decían, para efecto de que haya una mayor envergadura de delincuencia organizada, vamos a crear una ley general contra la delincuencia organizada. Ley general quiere decir que es aplicable a todos los ámbitos. Entonces está la iniciativa de ley para la ley general contra la delincuencia organizada, y como está el 5º transitorio de que la delincuencia organizada no va a entrar, pues la CEIDO en su momento no estaba tan preocupada del sistema acusatorio, y de repente de un mes a otro establecen una iniciativa de ley donde dicen no podemos crear una ley general. ¿Por qué? Porque ley general significa que se lleve a cabo en el Congreso de la Unión y que se difunda en todos los estados, en todas las asambleas de los estados, para que el poder legislativo estatal nos dé la luz verde, y vamos a tardar un año y nos surge. Entonces mejor vamos a modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Militar para que entren al sistema acusatorio. Y de un mes a otro entran. Entonces agarraron, por ejemplo, en cuanto a la CEIDO, la agarraron completamente, pues no preparada para esto, y los primeros juicios que llevaron eran muy complicados porque no tenían experiencia y no tienen tampoco capacitación. Pero bueno, actualmente ya están muy duchos en la materia, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa entonces? En 2016, entonces, vienen cambios significativos. Viene el tráfico ahora de personas, pero en la ley federal. Y se empieza a dar cuenta del Estado mexicano, siempre pensaban los grandes cárteles, grandes cargamentos de droga, pero empieza a ver que hay narcotienditas, donde en la esquina venden droga, y aquí también, y aquí también. Y total, en una colonia tenemos a lo mejor 100 tienditas de narcomenudeo. Y entonces dice el Estado mexicano, esto está creciendo de una manera vertiginosa. Entonces vamos a incorporar ahora a la delincuencia organizada el delito de narcomenudeo. Ya no solamente los grandes cárteles, ahora los cárteles chiquitos, o a lo mejor cárteles más locales, pero con una envergadura también y poderío bastante importante. Entonces crean precisamente los delitos en materia de narcomenudeo. Los incorporan el contrabando y incorporan también, desde luego, los hidrocarburos. Después, hidrocarburos, pero en la ley general, porque en la ley federal, perdón, antes estaba en el Código Penal. Ahora, decían, había una gran complicación por poder acreditar cuando una persona no era parte de la delincuencia organizada, pero favorecía. Ejemplo, un agente aduanal o un policía que va a revisar, o un militar que va a revisar un cargamento que va pasando a los Estados Unidos o que va para allá, pues dice, yo no soy parte de la organización, pero me dieron una lana por dejar pasar el tráiler o dejar pasar el cargamento, nada más me agarro y me volteo con mi perro y como que no vi nada y me sigo. Entonces era muy difícil acreditar delincuencia organizada. Entonces en el 2016 se crea el artículo 2ter, donde ya involucra a los que no son parte de la organización como, digamos, no integrantes, pero pueden ser susceptibles de ese delito por el hecho de que conforme a sus atribuciones no combatan la delincuencia organizada y por el contrario favorezcan a que prolifere su actividad. Entonces, aunque no seas miembro de la organización, con el hecho de que tú como servidor público dolosamente dejes pasar este tipo de cosas, te van a sancionar igualito como si fueras integrante de la delincuencia organizada.
Después, entonces, se crea la prisión preventiva oficiosa en todos los delitos de delincuencia organizada y los del artículo 2. Y bueno, ¿qué empieza entonces en este punto? La auditoría a contribuyentes es un aspecto que se toma en cuenta para poder ya empezar a combatir. Y se crea la figura ya no de agentes infiltrados, ahora de operaciones encubiertas. Ya no se llaman agentes infiltrados a partir de 2016, se llaman agentes encubiertos, donde van a llevar a cabo precisamente una intervención donde se van a meter a la organización y a partir de ello van a realizar funciones como si fueran delincuentes, pero con permisión. Y vamos a hablar en un momento más de ellos a profundidad. Se crea el arraigo, se recorta a 40 días y es precisamente lo que se establece. Y después, ¿qué pasa? Dicen, bueno, ya nos están atacando, dicen las organizaciones, tráfico de órganos, tráfico de buen secuestro, tráfico de narcóticos, tráfico de indocumentados, hidrocarburos, nos están pegando por todos lados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a buscar algo que tengamos a la mano. Pues vamos ahora con las especies de fauna y flora. Vamos a traficar con ellos para que podamos nosotros, cazarlos, captarlos y eventualmente enviarlos al extranjero. Y empiezan los delitos en materia de biodiversidad. Se empiezan a meter al mar. Por ejemplo, en la península hay una especie que se llama pepino de mar, que es muy útil para el ecosistema, porque es el que pone, el que limpia el mar, el que le da el tono turquesa entre las algas que también le dan este aspecto, pero empiezan a secuestrar a ese animalito para llevarlo a Hong Kong, porque allá fabrican aceites de olores y para suavizar la piel. Entonces empieza el tráfico de este animalito, entre otros más, y por eso en 2017 se incorpora los delitos contra el ambiente a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y después, ¿qué viene en 2019? El último grito de la moda delincuencial. Dicen, ya nos estamos metiendo en problemas por acá y no nos deja tanto dinero. Vamos a crear ahora empresas fantasmas. Vamos a crear empresas fantasmas y vamos a desviar ahora recursos del erario público. Vamos a hacer este tipo de estratagema. Vamos a decir que tú eres, por ejemplo, secretario de Educación Pública. Entonces vamos a crear 25 escuelas. Y si nos cuestan 200 millones, vamos a elevarlo a 1.500 millones. Lo sobrevaluamos y vamos a llevar a cabo una partida presupuestal para el efecto de que haya una especie de licitación que va a ser algo simulado. Y ya tenemos a la empresa ganadora, que es una empresa fantasma, le vamos a depositar el dinero y hay algo que se llama los justificables, que es cómo vamos a justificar el dinero que estamos gastando en el erario público. Lo que hacen es tomarle fotografías a una escuela, por ejemplo, hacen una escuela, le toman, la vuelven a pintar un color, luego de otro, le ponen cosas diferentes y toman a lo mejor 200 fotografías de una misma escuela y con eso justifican el dinero y el dinero se va a una empresa fantasma que a su vez lo dispersa en otras empresas fantasmas para adueñarse el dinero del erario público. Hay un presupuesto nacional que se llama, es una partida secreta que es de seguridad nacional, se da en la Fiscalía General de la República, en los órganos de penitenciarios, en la policía, que cuando se lleva a cabo algún tipo de adjudicación en esa partida, no tiene que haber una licitación, sino una invitación porque es una cuestión de seguridad nacional. Bajo esa partida, entonces, ahora lo que hacen es, como no vamos a justificar una licitación, vamos a invitar a empresas que son nuestros cuates, y a lo mejor ni siquiera nuestros cuates, pero son nuestros aliados para poder crear una empresa fantasma. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hablar hablemos de el centro penitenciario. Vamos a poner por todos lados pantallas, vamos a poner por todos lados micrófonos y todo para el efecto de que haya mayor seguridad. Sí, ¿cuánto cuesta? 800 millones más o menos. Ponle 5,000 millones. Perfecto, 5,000 millones, invitan a una empresa fantasma, compran a lo mejor 25 pantallas, 25 micrófonos, 25 cosas así, y le toman 300 fotos para elevarlo y justifican con eso y el erario público se va así. Entonces tenemos esta proliferación que es bastante, pero bastante lesiva para el Estado mexicano. Yo, como por una cuestión de morbo, hice un cálculo de cuánto dinero en todos los asuntos que tengo de este tipo se ha desviado del erario público dinero
y más o menos de algunos asuntos sumé 100,000 millones de pesos. ¿Saben lo que son 100,000 millones de pesos? Es una cantidad escandalosísima. Entonces ahora vamos a ver que con motivo de esto, pues hay servidores públicos de alto rango metidos en este tipo de cosas, artistas, hay de todo tipo, del medio, de medios de comunicación, artistas del medio artístico, claro. Entonces hay muchas personas que se vinculan de esta manera. Y ahora entonces con este nuevo grito de la moda, en 2019 ingresa al catálogo de la delincuencia organizada los delitos de empresas factureras, actividades simuladas y la defraudación fiscal. Las empresas EFOS. Se llaman empresas EFOS porque se llaman empresas que facturan operaciones simuladas, con empresas EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Por ejemplo, yo llevo a cabo, tengo a lo mejor, me llega dinero del narcotráfico, 1,000 millones de pesos. ¿Qué voy a hacer? Híjole, voy a dispersarlo en diferentes empresas simulando que me hacen, que me dan recursos, servicios o que les compro cosas. Facturan de esta manera, de manera real, es decir, las facturas son reales, pero cuando ya llega auditoría de Hacienda y ve, a ver, compruébame que hiciste esta compra de 1,000,000 de pesos, pues no hay nada. O a ver, compruébame esto, o va a visitar a la empresa y resulta que es un lote baldío, ¿no? Entonces, este tipo de proliferación se da mucho y por eso es que el último reto de la moda es a través del erario público o a través de incluso cooperativas o empresas privadas, se lleva a cabo un lavado de dinero desmesurado en este tipo de casos son bastante complicados porque hablamos de miles de millones de pesos. Entonces, por esa razón es que yo creo que es una afectación al erario público muy, muy, muy grande, porque imagínense lo que son 100,000 millones de pesos, estamos hablando de a lo mejor quizás 100 hospitales que ya se desviaron por razones de la delincuencia organizada. Bueno, y entonces, para proyectar la primera lámina, vamos a ver aquí los delitos que están actualmente en la ley federal respectiva. Creo que no se ve. A ver, creo que se quedó trabado esto. Déjenme lo distrago. A ver, ahí está. Ya, perdón. Como que me quedé yo ahí congelado. Ahí está. Primero, terrorismo son los delitos que están actualmente en la delincuencia organizada. Terrorismo, financiamiento y terrorismo internacional. Contra la salud, tráfico, comercio de transporte, posesión, desvío de precursores, etcétera. Falsificación, uso y alteración de moneda. Otro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Delitos en materia de derechos de autor, esto es la piratería. También eso me faltó en la historia. La piratería en 2009 se incorpora, precisamente 2009 se incorpora así, efectivamente porque habría una gran venta de, digamos, delitos de esta materia cuando se daban las cuestiones musicales, donde en Tepito se compraban los MP3 con 10,000 canciones y afectaban a las empresas disqueras. Actualmente, pues ya con el internet, pues ya es como más fácil, ¿no? Pero bueno, acopio y tráfico de armas. Acopio, saben que son más de 5 armas. Tráfico de armas, llevarlas a otro lugar del país. Tráfico de personas, llevarlas a otro lugar. Bueno, de alguna manera, tráfico de órganos, ya lo habíamos dicho, contra la salud. Ahora en narcomenudeo, delitos sexuales contra menores de edad, que esto no quiero reparar mucho en esto porque hay gente muy joven, pero se da muy, muy, muy grave esta situación, donde cuando hablan de pornografía infantil y corrupción de menores, no hablamos solamente de niños, hablamos incluso de bebés, de meses de nacidos. Asalto, tramos carreteros despoblados o solitarios, robo de vehículos, trata de personas, secuestro de la ley general, contrabando y su equiparable, que es la FAYUCA que quiere entrar a Estados Unidos, defraudación fiscal genérica y equiparada por más de 8 millones de pesos, y delitos cometidos con las factureras, lo que le habíamos dicho como las empresas factureras. Entonces, son los delitos que se encuentran actualmente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y bueno, entonces, bajo este panorama, podríamos tener entonces figuras bastante importantes. ¿Cuál es la razón del por qué el Estado mexicano lleva precisamente la incorporación de estos delitos a esta ley? La forma en que se investigan, tienen una investigación mucho más profunda. Primeramente, solamente lo pueden hacer los fiscales de la CEIDO, ahora FEMDO se llama, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Solamente ellos pueden llevar a cabo la aplicación de este tipo de
instrumentos de investigación. Pero entonces tenemos prácticamente, hablaba hace un momento de que la ley mexicana a veces la menospreciamos, pero a veces tiene una envergadura internacional de gran auge. Lo que vemos muy normal, pero que los otros países están realmente sorprendidos, es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, porque fuimos el último país en Latinoamérica por incorporar el sistema acusatorio. Pero ¿qué pasa entonces cuando lo incorporamos? Pues prácticamente enviamos emisarios a todos los países, a Chile, a Colombia, a Argentina, a Perú, a Guatemala, a Belice, a muchos países, a Colombia, sobre todo para poder analizar su sistema e incorporarlo, traer ideas, e incorporarlo en el Código Nacional. Entonces nuestro Código Nacional es muy evolucionado, pero demasiado. Si ven los códigos de los sistemas acusatorios del mundo, buscan obtener la verdad material. Eso pues no es posible. Ya los grandes tratadistas como Michel Tarufo, Carmen Vázquez, Gascón Avellán, entre otros más, indican que no se puede llegar a una verdad absoluta, porque depende hasta de cuestión orgánica, sensitiva, emocional, intelectual. Ahorita, si pudiéramos, a las personas que están escuchando, hacer un testimonio de cada uno de ellos, algunos dirán, captarán al 100%, otros al 90%, otros dirán, pues este cuate no sé ni de qué habla, o dijo algo así, y otros serán muy puntuales, porque la percepción es humana. Entonces, como se trasladan los hechos a partir de relatorías de testigos, no puede llegarse a una versión absolutamente fidedigna. Es un esclarecimiento de los hechos, como lo dice el artículo 2. Pero bueno, tiene figuras de investigación bastante importantes. Por ejemplo, una de ellas es la extracción de información y la entrega de datos conservados. La extracción de información es cuando nosotros somos detenidos, por ejemplo, y tenemos un celular. Y el celular, pues de alguna manera con esto, nos extraen información, todo lo que tengamos aquí y en la nube. Hay quienes dicen, no, es que yo mis fotos las subo a la nube. Pues ahí también te llegan. Pero hay otra figura que se llama entrega de datos conservados. Y cuando conocemos esta figura es cuando decimos, mejor me voy a portar bien. ¿Por qué? La entrega de datos conservados quiere decir que nos van a pedir información, puede ser hasta de un año atrás, de todo lo que hemos hecho en el celular. ¿Pero qué es todo lo que hemos hecho? Puede ser mensajes, WhatsApp, puede ser correo electrónico, Facebook, Instagram, hasta Tinder, nos pueden ver ahí sin ningún problema. El gran problema de esto es que cada vez que abrimos y vemos el celular y que enviamos un mensaje o que checamos el Facebook, emitimos una señal hacia una torre cercana que a su vez nos reenvía una señal. Eso nos da un margen de un lugar posicionado geográficamente, que entonces cuando hay una entrega de información, ¿qué es lo que va a pasar? O una entrega de datos conservados. Los secuestradores que dicen, yo no fui, yo no estaba ahí, yo ese día estaba en, no sé, en Veracruz y no pude secuestrar a la víctima, que fue en el Estado de México, no me atribuyan esto, pues se hace una extracción, una entrega de datos conservados de su teléfono, se logra identificar que ese teléfono es de esa persona y se puede denotar a través de coordenadas geográficas concretas dónde estuvo en ese lugar y sale el día y la hora de dónde estuvo con 40 metros de falibilidad. Entonces estamos hablando que mejor nos portamos bien para que nos vayan a llevar a cabo una investigación profunda. La Suprema Corte indicó en las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 de 2014, que se publicaron el 25 de junio de 2018, por si quieren checar el dato, en el Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2018, esas acciones indicó la Suprema Corte. Pero espérame, solamente esto va a ser en delitos de alta lesividad, delincuencia organizada, secuestro, violación, homicidio. No lo vayas a traer en bigamia, porque imagínate un delito de bigamia, que la esposa diga, pues quiero una extracción de información para ver dónde estuvo el desgraciado, ¿no? Todo este tiempo, ¿no? Pues realmente no son delitos de envergadura menor, sino mayores, para que se pueda llevar a cabo una intromisión de esta naturaleza. Y bueno, pues aquí realizo mi primer corte, vamos a seguir desde luego, por si hay alguna pregunta, maestro Fernando, maestra Ángela, lo que ustedes me indiquen o continuamos. Claro que sí, su señoría. Bueno, creo que hablo por todos, está muy interesante esta charla jurídica. De nuevo, le agradecemos muchísimo, su señoría. Tenemos muchas preguntas, entonces, si le parece, voy a reducir a 2 preguntas. La pregunta número 1 nos pregunta planeación jurídica. ¿La militarización de las policías
¿qué impacto tiene en el combate de la delincuencia organizada? Y nos comenta, en Tlaxcala ha aumentado este tipo de delitos y mucho se presume que es conveniencia de Sedena y Guardia Nacional. ¿Qué opinión le merece, su señoría? La verdad es que es un tema bastante complicado o un tema bastante incluso delicado. Todos se inclinan a que no haya una militarización o que no estén el ejército en las calles. El punto en concreto es que vamos a ubicarnos en una realidad. Cuando tenemos a la policía municipal o la policía estatal con un arma de fuego, una 9 milímetros, una Glock 38, y no una arma larga, y vienen los cárteles que tienen calibre 50, que tienen un .223 o que tienen a lo mejor pues R15, cuernos de chivo, pues ¿qué les va a hacer una pistolita, no? Entonces, yo creo que más que militarizar directamente a la policía, creo que es darles capacitación y mayor armamento. Pero sobre todo un punto muy importante, porque tenemos un gran problema a nivel de país que no podemos nosotros negar. Eso es la verdad, no podemos negar, y es la corrupción. Pero lo digo respetuosamente, alguna vez lo dije en un lugar público, lo he dicho así, que los servidores públicos que se ufanan de que son incorruptibles, lo dicen como si fuera una virtud, y es una obligación. La anticorrupción es una obligación, no es una virtud, no están no están haciendo un favor. Es obligación de todos nosotros ser anticorrupción. El punto es que para ser anticorrupción se debe dar buenos sueldos. La policía, la verdad, se corrompe, entre otros panoramas, porque sus sueldos son bajísimos. Entonces, por eso es que generalmente se debe dar capacitación tanto psicológica como incluso de capacitación física, de poder combatir a la delincuencia organizada y además darles también un mejor sueldo. Como no es posible esta cuestión de manera total, creo que la única manera de poder combatir a los cárteles de gran envergadura es a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, no estoy en favor de la militarización de la policía, pero estoy en favor de que mejore la policía en todos los ámbitos, porque si no, estamos en un panorama realmente complicado en la actualidad de delincuencia organizada. Y si nosotros vamos de alguna manera a ceder a que la policía sea prácticamente nula ante este tipo de cárteles, nos veremos rebasados prácticamente en lugares como sucedió en su momento en Colombia con el cártel de Escobar, entre otros más, donde el Estado mexicano perdió un territorio, ya no entra a ese lugar porque están los cárteles y simplemente ya no es propiedad del Estado mexicano. Eso no puede pasar en México y se tiene que contrarrestar de alguna manera. Muchísimas gracias por su respuesta, señoría. Y la segunda pregunta nos pregunta Miguel Hernández. ¿La llamada estafa maestra está dentro de la delincuencia organizada? Sí, esa cuestión, hay muchos delitos de esta naturaleza donde hay desvío del erario público directamente con esta cuestión. Se puede dar esta connotación de delincuencia organizada si es que hay una operatividad con operaciones con recursos de procedencia ilícita o empresas factureras. Entonces, podría ser, habría que ver el caso en concreto. Desde luego no quiero hacer mayor señalamiento al respecto porque mi función tiene algo que ver con esa cuestión, pero solamente diré que puede darse si la propia actividad de la organización, si es que la hay, nos da margen de que haya un conglomerado estructurado con jerarquía y además con división de tareas y que se lleven a cabo los delitos del artículo 2. Bien, maestro, entonces continuaríamos. Sí, muchísimas gracias por su respuesta, su señoría. Si estima conveniente, podemos continuar y el chat también, por favor, sigan. Son muchas las preguntas, pero nos las estamos tratando de organizar. Por favor, su señoría, lo escuchamos muy atentamente. Gracias, muy mal. Entonces estábamos hablando de extracción de información y bueno, entrega de datos conservados. Déjenme proyectar este tipo de cosas para que pueda ser un poco más gráfico. Aquí está la extracción de información, contienen equipos telefónicos y plataformas remotas, como le habíamos dicho, hasta la nube se puede ahí intervenir y se resuelve en 6 horas. Esto es también muy rápido. La entrega de datos conservados es respecto de precisamente lo que es lo que se encuentra
en el presente o en el pasado, en el tipo telefónico, en correos, en tabletas, en todo lo que tenga que ver necesariamente con la intervención de comunicaciones privadas. La otra es localización en tiempo real, ya sea por orden judicial o por ratificación judicial. Fíjense esto es inmediato. Quiere decir que, por ejemplo, se da mucho en secuestro. Cuando de repente la víctima es secuestrada y por alguna razón tiene su teléfono a la mano y no se lo quitaron, digo, siempre es muy recomendable tener 2 equipos al menos para poder pedir auxilio. Y vamos a suponer que pide auxilio y la están secuestrando y están habiendo un camino ahí para que la puedan seguir. Antes había una orden judicial que te va a mediar para este efecto y entonces la fiscalía pedía la orden judicial y tardábamos a veces 12 o 10 horas o 5 o 4 horas para poder dar la orden y se perdía tiempo valioso. Entonces el Código Nacional, evolucionado en este punto, contempla 2 hipótesis. Primero, que puede ser que el fiscal general de la República o el fiscal general del Estado le pida al juez federal, los jueces federales somos los únicos legitimados para poder intervenir comunicaciones, que diga el fiscal general, como no me puedo esperar a que el juez me dé la orden, yo intervengo inmediatamente con mis elementos tecnológicos. Las policías tienen este medio de poder intervenir. Entonces, lo intervienen en tiempo real y le dan el seguimiento. Después de esto, o durante la persecución, o después de la persecución, van con el juez en los 3 días siguientes para que el juez ratifique de legal esta intromisión. Por eso es que en los jueces vamos a verificar si fue apegada a derecho y si es así, calificamos de legal y de manera también implícita vamos a declarar la legalidad de esa intromisión. O bien puede ser que el propio fiscal mejor se espere a la orden judicial y lo pida, y en ese momento, en cuanto llega una petición de esta naturaleza, nosotros como jueces inmediatamente nos abocamos ahí, dejamos todo lo que tengamos, a veces hasta nos salimos de audiencia, porque son aspectos muy, muy importantes o muy, muy trascendentales en aspecto de investigación ministerial. Y bueno, fíjense aquí, las figuras peculiares de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, operativas. Esto va un poco más centrado a los policías, a los militares, a otros más. La CEIDO, ahora la FEMDO, son los únicos fiscales que pueden llevar a cabo ese tipo de intervenciones o ese tipo de instrumentos de investigación. El cuerpo técnico de control es aquel que se encuentra por ahí en Río Consulado, que es el único que puede llevar a cabo la operatividad o ejecución de las órdenes judiciales de intervención de comunicaciones. Son los que transcriben, son los que van dando cuenta de lo que va pasando. Existe la coordinación con la Hacienda para efecto de que pueda la autoridad hacendaria llevar a cabo este tipo de investigación. Esto se ha dado mucho últimamente. Han escuchado que la UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera es la que está trabajando para efecto de denunciar hechos aparentemente delictivos. Las operaciones encubiertas, que son los agentes encubiertos en sí, vamos a hablar un poco más de esto, figuras del artículo 11 bis, recompensas, testigos protegidos y colaboradores y arraigo. Vamos a verlo un poco más a fondo. Agentes encubiertos. Esto suena un poco hollywoodesco, pero realmente existe. Los agentes encubiertos son aquellos que van a dar este tipo de panoramas bajo 2 hipótesis. Primeramente, como una operación encubierta en sí. ¿Qué es una operación encubierta? Es aquel que siempre se va a elegir un policía federal ministerial, siempre, para que sea de la institución, de la fiscalía. Y se va a elegir un perfil. ¿Qué perfil será el idóneo para un agente infiltrado, un agente encubierto? Pues el perfil idóneo es aquel que tiene sobriedad, que tiene seguridad. Las personas que son egocéntricas o que somos egocéntricas, generalmente se presume todo lo que hacen. Yo hago esto, yo hice lo otro, y yo soy esto, y soy lo otro. Eso es una falta de seguridad, prácticamente es una carencia psicológica. Pero cuando son los dictámenes psicológicos de esta naturaleza, se busca que los agentes infiltrados o agentes encubiertos tengan un ego muy bajo. Es decir, que su ego solamente le sirva. ¿Y para qué sirve el ego? Claro que sirve para defenderse, pero para ufanarse no sirve para nada. Entonces, cuando son agentes que tienen un ego centrado, son personas sobrias, son personas que son seguras de sí mismas, es el perfil idóneo, porque como van a intervenir, imagínense a alguien egocéntrico, soy gente encubierta y hice esto y lo otro,
y de la TEA, pues no se puede hacer eso. Se requiere un perfil mucho más sobrio. Entonces, ese es el perfil que se requiere. Ahora, están legitimados conforme a un acuerdo del propio titular de la FEMDO o de la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Él es el que legitima este tipo de intervención a través de, con una exposición, una resolución fundada y motivada, le dice qué puede hacer y qué no puede hacer. Y después le asigna una clave numérica. Vamos a suponer que es el 1053. Ya no se va a llevar por su nombre y va a renunciar por el momento a familia, amigos y entorno donde estaba, porque se va a infiltrar en las filas de la delincuencia organizada. Entran en los perfiles más bajos, que son choferes, cargadores, porque, como lo habíamos dicho hace un momento, su función es ver, delatar lo que están viendo. No van a llegar a un rango alto y van a ser infiltrados a través de otro miembro de la organización. Y entonces, su función es precisamente delatar a las organizaciones. Pero también puede ser que sea su función para cumplimentar órdenes de aprehensión, órdenes de cateo o alguna orden en concreto judicial. Y puede ser que tengan una intervención de esta naturaleza cuando ejecutan órdenes de aprehensión, por ejemplo, llevan un pasamontañas y no develan su nombre. Pero cuando ingresan a las filas, pues simplemente no pueden llevar ningún tipo de identificación, no pueden llevar nada que los diferencie, por ejemplo, un tatuaje o algo en particular. Ellos tampoco entran, porque deben ser personas completamente transparentes para efectos del Estado mexicano. Y cada vez que ingresan, van y se van a dar una oportunidad para poder declarar ante el Ministerio Público lo que están viendo para efectos de investigación. Esta figura es bastante novedosa e incluso solamente 5 personas en todo el mundo pueden saber la identidad del agente encubierto. Primeramente, el fiscal general de la República. Primero. Segundo, el fiscal del Aceido o de la FEMDO ahora. Tercero, el secretario de Gobernación. Dirán, ¿por qué el secretario de Gobernación? Pues porque le van a dar un cambio de identidad. Cuando termine su operación encubierta, ya no se va a llamar Juan Hernández González. Ahora se va a llamar, no sé, Sinue Brian Adams, ¿no? Van a cambiar de identidad porque precisamente el secretario de Gobernación debe tener este conocimiento para que la persona no tenga ningún tipo en el futuro de alguna consecuencia contra él o su familia. Después, entonces hablábamos del fiscal general de la República, el fiscal de la FEMDO, el secretario de Gobernación, el Ministerio Público que está integrando la investigación y el propio agente infiltrado. Y solamente va a haber una excepción más, que es el juez que lleve el asunto, porque cuando nos llegan ese tipo de agentes agentes encubiertos, se llaman ahora, nos tiene que llegar un sobre con su identidad, precisamente que solamente el juzgador lo va a ver y ningún secretario. Esto para el efecto de preservar su identidad y asegurarnos que la persona que está ahí paradita con el número 1053 es Juan Hernández González. Vamos a ver esta cuestión y entonces eventualmente lo que va a suceder es que vamos a ser, bajo la ética judicial, muy, pero muy reservados con su identidad. Pero dirán, ¿hasta cuándo puede prevalecer esta identidad? Porque nos dice el Código Nacional que la secrecía de la información no puede rebasar la formulación de la acusación, pero la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 11 bis, nos dice que va a ser en todas las etapas procesales. De tal manera que en este caso en particular, vamos nosotros a ver que el agente encubierto va a tener su clave numérica hasta la etapa de juicio. Y aunque la defensa grite y patalee y todo eso, pues es una clave numérica que la ley le permite. Por eso, en el auto de apertura a juicio oral, el artículo 335, hay un apartado donde dice que se diga precisamente si hay alguna identidad reservada. Eso se da en agentes encubiertos. Entonces, ¿cómo declaran? Van a los centros de justicia, tenemos salas de testigos protegidos, ellos llegan y se sientan ahí, les difuminamos la imagen, les cambiamos la voz y hablan a partir de ahí. Y para ese efecto nos aseguramos como jueces que esté ahí la persona identificada, que se siente ahí y le ponemos seguridad afuera para que no haya ningún problema. Entonces es bastante hollywoodesco pareciera, pero es real. Eso se da mucho en la práctica. Y bueno, entonces vamos aquí lo que estábamos viendo. Esto ya se los dije, de gobernación y todo eso. Luego dice, incluso si se dicta no vinculación a proceso, puede proseguir la reserva de identidad hasta incluso, aunque la apelación quede firme de no vinculación.
y mientras apela va a quedar encubierto la gente en su propia identidad. Y bueno, fíjense, vamos a ver estas figuras que son con lo que voy a cerrar esta plática. Las figuras del artículo 11 bis 1. Esto es, se van a llevar sin orden judicial. Si pudiéramos leer, es recabación de información, utilización de cuentas bancarias, vigilancia electrónica, seguimiento de personas, colaboración de informantes y usuarios simulados. Bien, vamos a explicarlo para que sea un poco más fácil. Recabar información en lugares públicos. Un ejemplo, la Fiscalía y sus auxiliares pueden colocar micrófonos en lugares públicos, cámaras, establecer vigilancias humanas, aparentar ser consumidores de algún establecimiento, vendedores de algún local, etc. ¿Qué es? Para esto no se requiere orden judicial, lo puede ser la Fiscalía y sus auxiliares, que es la policía. ¿Qué es lo que se requiere con esto? Fíjense, la policía, o sea, dirán ustedes, bueno, es que yo, pues de alguna manera me escondo de lo que hago, ¿no? Si soy un delincuente. Pero saben que la autoridad mexicana, casi todas las instituciones, Pemex, Marina, la Policía Federal, todas, casi todas, tienen drones de alta resolución. Son drones, bueno, voy a dar esta plática sin violar a cuestiones de seguridad nacional. Algún tipo de información me la voy a reservar, pero otra sí la puedo develar porque son cuestiones que pueden ser de dominio público. Pero los drones miden 1,5 metros con sus alas así abiertitas y pueden volar hasta 3 kilómetros, que son imperceptibles incluso con telescopio, pero tienen un rango de resolución en cámara tan grande que pareciera que están arribita de la persona. Entonces, las vigilancias electrónicas públicas pueden ser de esta manera, que es la limitante del dron para que no sea ilegal, que no haga esta vigilancia en lugares privados. Fíjense, ¿dónde vamos a establecer un lugar privado o un lugar público? Nosotros lo definimos. Por ejemplo, nosotros como usuarios de Facebook o de Twitter o de lo que sea, vamos a definir si nuestro perfil es público o privado, porque el derecho de intimidad es disponible. Entonces, elijo que sea privado. De ahí nadie puede pasar. Si es público, pues bueno, pues puede ver todo el mundo lo que yo hago. O una fotografía pública, si me gusta salir ahí en boxer o en traje de baño, pues es algo que yo defino, ¿no? Si excedo de los parámetros de límites de la página, pues me va a bloquear, ¿no? Lo mismo acontece con la intimidad en general. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y pongo rejas y me gusta, tengo una alberca y pongo rejas que se ve de afuera para adentro, pues yo dispongo que la gente me vea nadando, ¿no? Pero si yo pongo, por ejemplo, una barda altísima donde no se ve de afuera para adentro, dispongo yo por un consentimiento propio que la gente no me vea. Si un dron graba en un lugar que está cerrado, es una violación a la intimidad. Pero si el dron me graba en lugares públicos como la calle, efectivamente no viola ningún derecho fundamental. Este derecho de disposición de intimidad se da, por ejemplo, en centros comerciales. Digo, ¿quién entra a un centro comercial pensando que el dueño del centro nos va a acusar por allanamiento de morada? Pues no, pero sigue siendo, no es un lugar público, es un lugar privado, pero el dueño de la plaza dispone que sea público para que entre la gente a comprar cosas. Pero cuando se le antoje, si se le aloca, cierra el centro comercial y no entra nadie, porque es propiedad privada. Pero a final de cuentas, este aspecto de vigilancia electrónica se da con drones, puede ser con cámaras que coloquen en los postes, o puede ser incluso a través de C5, que es las cámaras de seguridad. Los propios policías y la fiscalía pueden pedir ayuda para vigilar electrónicamente con las cámaras de seguridad a las personas, sin que pase absolutamente nada de alguna violación a algún derecho fundamental. Vamos entonces, seguimiento de personas, que es lo que lo habíamos dicho, el seguimiento con drones, por ejemplo, pero no deben acosar a la persona, no deben seguirla de tal manera que parece que lo están siguiendo. De hecho, en cuanto sea eso, deben abandonar la investigación porque no pueden acosar a las personas, porque no hay orden judicial. Luego, vigilancia electrónica es lo que habíamos dicho. Por ejemplo, pueden vigilar movimientos de personas, pueden estar en un carro, ellos adentro de su carro, en una camioneta, con una cámara, vigilando lo que está haciendo. Pueden poner micrófonos en lugares públicos, no privados. Por ejemplo, en algún tipo de comedor público, o pueden poner, por ejemplo, en plazas comerciales, en lugares así, pueden poner ese tipo de vigilancia. Colaboración de informantes. Los informantes son aquellos precisamente que van a llevar a cabo una delación de sus jefes en los cárteles
y no buscan otra cosa más que delatar a su jefe, y es porque a lo mejor son tableados, son maltratados, son minimizados por los rangos más altos del cártel, y ellos quieren solamente dar información para que su jefe o los que están arriba de él caigan porque lo tratan mal, por ejemplo. Es un informante que está en favor del Estado, que no se le da ni un peso para ello, no se le da absolutamente nada y solamente es colaboración informal. Hay algunos muy buenos y otros que son nada más inventan puras mentiras. Usuarios simulados son aquellos que, por ejemplo, yo acudo a un gimnasio, me hago pasar como un usuario para poder vigilar a una persona. O a lo mejor dice un letrero, un departamento se renta. Entonces yo llamo a ese porque sé que ese departamento es de algún integrante de la delincuencia organizada, y entonces lo que yo hago es prácticamente llamar al teléfono y decir que quiero rentar el departamento y pregunto con quién hablo y quién es, y así puedo ser un usuario simulado. Eso es permitido. Y bueno, prácticamente con esto cerraría la plática del día de hoy, un poco más de hora y media que me extendí, no sé si es demasiado, pero bueno, en cuanto a la exposición, sería lo que diría, pero no sé si hay preguntas, las que ustedes indiquen, maestro Fernando, maestra Ángela, porque imagino que puede haber algunas inquietudes al respecto. Yo aquí estoy a sus órdenes. Así es, su señoría. Bueno, en primer lugar, de nuevo, agradecerle. La plática estuvo riquísima, interesantísima, y nos tiene a todos, a más de 140 personas todavía a las 10:42 de la noche, lo cual es muy grato, su señoría. Padrísimo. Tendremos, si a usted le parece, 3 preguntas. Hay muchísimas, su señoría, pero le hemos acotado por el nivel de relevancia a 3 preguntas, si le parece. Claro. La primera pregunta es de Alfonso Millares. Nos pregunta: ¿los abogados que somos contratados para atender asuntos de delincuencia organizada podemos incurrir en algún tipo de responsabilidad en razón de que el pago de honorarios pudiese ser de procedencia ilícita? No, tal cual no, porque el punto aquí en concreto es que defienden a personas, a sus patrocinados. Ustedes como abogados, o nosotros como abogados, no vamos a poder escudriñar de dónde viene el dinero. El punto es que a veces se rebasa la línea. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a suponer, es un aspecto hipotético, ¿no? Yo soy abogado y digo, ¿sabes qué? Sí, efectivamente yo te voy a asistir y pues me vas a pagar, no sé dónde venga el dinero porque yo estoy trabajando legalmente, ¿no? Tú tendrás que demostrar de dónde viene porque yo tengo un origen legal, que es mi trabajo. Pero vamos a suponer que digo, no, ¿sabes qué? Necesito hablar con tu mamá y con tu hermana para que me relaten lo que vivieron. Y entonces voy ahí con la hermana y la mamá y les caigo bien como abogado y digo, y me dicen, oiga, ¿sabe qué? ¿No le puede llevar pues este cigarrito a mi hijo? Sí, cómo no, yo se lo llevo y se lo ingreso a él. Y, oiga, abogado, pues ¿por qué no mejor usted se encarga, como tiene conocimientos jurídicos, como yo estoy aquí adentro, ¿por qué no se encarga de asesorar a los que meten droga aquí, meten mucha droga, y a los que van a pasar a Estados Unidos droga, dígales asesoría jurídica de cómo no caer con la policía, los recovecos jurídicos y también incluso los operativos? Usted sabe qué policías son las que son más corruptas o no. Entonces ya se empiezan a meter a cuestiones de la operatividad de la organización. Eso es lo que sí está penado. Y hay muchos abogados que rompen esa línea. ¿Por qué? Porque les van a pagar el cuádruple de lo que les pagan como abogados y dicen, bueno, pues no me cuesta nada asesorar para efecto de que borden a la policía, o ¿sabéis qué? Les voy a decir cómo llevar a cabo esta operación con este lavado de dinero de esta manera para que no sean detectados. Se meten ya en la organización y eso es lo que es penado. Mientras tanto, mientras defiendan a personas con un trabajo legal solamente como abogados, no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias, su señoría, por compartirnos ese valioso criterio. La segunda pregunta nos pregunta Fera Go. ¿Tiene que verificarse la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando ésta ha excedido de 2 años por el delito de delincuencia organizada? De hecho, la Corte acaba de resolver en jurisprudencia, está en engrose ya por publicarse. Se va a publicar creo que en 10 días, que sí, que no importa la prisión preventiva si sea justificada u oficiosa, es prisión preventiva
como una figura única y puede durar 2 años como máximo, a menos que se deba al ejercicio adecuado de defensa. Había corrientes que decían, no, es que como es prisión preventiva oficiosa va a perdurar todo el tiempo. Y si dura el proceso 10 años, va a estar 10 años en prisión. Se decía eso. Yo no soy de esa idea, yo siempre pensé y siempre defendí la idea de que la prisión preventiva es única. El medio para llegar a ella es a través de prisión preventiva justificada o oficiosa, por eso es el medio, porque la imposición es única. Entonces rige 2 años para todas. Ok, pero 2 años dice la Corte, o ha dicho al menos de lo que se puede evidenciar hasta el momento, 2 años no contados del día 1 al día 700 y tantos que tienen 2 años, ¿no? Sino que tiene que verse cuánto fue interrumpido por parte de la defensa, cuánto fue deliberado, qué responde el Estado, qué no responde. Hay que ver si el delito es complejo, si el asunto es complejo, entre otros panoramas. O sea, no son 2 años implacables, son 2 años que tienen sus matices, que se tienen que ver caso por caso, pero en todos los casos, en particular, prisión preventiva oficiosa justificada, es el rango de 2 años, con las salvedades que se han dicho ahorita, maestro. Muchas gracias, su señoría. Y como última pregunta, está un poco más elaborada, pero desde este momento le vuelvo a agradecer toda su atención, su esfuerzo y su dedicación en esta charla que nos ha parecido fenomenal. América Ramírez, junto con Planeación Jurídica, preguntan lo siguiente. ¿Qué tan viable es la apertura o dación de órdenes judiciales para la intervención de comunicaciones privadas, en ponderación con los tratados internacionales de derechos humanos? Pues este tipo de intromisiones podría acceder a información de otro tipo y más delicado. Y nos pone como ejemplo, por accidente en esta intervención se aprecie que emite otras conductas delictivas. Y todo ello relacionado a los derechos corporativos de las empresas telefónicas, ya que al abrir sus candados puede vulnerar los derechos de otros clientes. Eso es algo muy, muy interesante. Y es inevitable. Por ejemplo, cuando hay una intervención de comunicaciones privadas, es una intromisión a un propio teléfono privado que puedes llamar, vamos a hablar, yo soy un delincuente, puedo hablar con los miembros de la organización o puedo hablar con mi mamá o puedo hablar con personas que no tienen que ver específicamente con la delincuencia organizada. Se van a escuchar todas las conversaciones, todas en particular. Pero cuando hablamos de que se descubre un delito diverso, no puede ser materia de esa misma investigación, dice la ley. Se tiene que abrir investigación por separado. Vamos a suponer que estamos investigando tráfico de narcóticos, entonces, sí, lleva la droga ahí, todo eso. Ah, pero ¿sabes qué? Mata a ese desgraciado que me tiene hasta el gorro y ve para allá y se encuentra tal lugar, se llama así, y lo vas a levantar y lo vas a matar. En ese momento estamos descubriendo un homicidio. Entonces puede ser que se lleve a cabo una investigación en cuerda separada para poder investigar el homicidio. Pero sí, desgraciadamente sí se abren candados y se pueden ver vulneradas derechos de personas que no tienen que ver con la delincuencia organizada. Pero créanme, en el aspecto propio de lo que es la etapa de juicio y lo que es la investigación ministerial, no nos llevan a los jueces conversaciones que sean inocuas, que sean completamente innecesarias. Por ejemplo, de que habla con su hermana, con su mamá, con su papá, con su esposa. Eso no nos interesa a menos que sea delictivo con base en la investigación. Y la fiscalía ya sabe el camino. En cuanto empiezan a invocar escuchas telefónicas que son irrelevantes, los regañamos, les decimos, ¿eso qué tiene que ver con un asunto? Y los frenamos. Pero además de ello, lo que no sea materia de la investigación ministerial debe ser destruido. Entonces, es una violación temporal del derecho de una persona que no tiene que ver con la delincuencia organizada. Las convenciones internacionales no hablan directamente al respecto, de alguna manera, pero la Convención de Palermo sí habla de esto al establecer que los estados parte deberán establecer los medios tecnológicos para el combate a la delincuencia organizada transnacional. Entonces pareciera que tampoco es inconvencional. De esta manera estamos hablando que entonces es viable este tipo de intervenciones. Y pues la única manera de poder nosotros cuidarnos como ajenos a la delincuencia organizada, pues es verificar con quién hablamos, ¿no? Quiénes son nuestros amigos y para que no estemos ahí metidos. Pero a final de cuentas, si es una conversación inocua, es una conversación que no tiene ninguna relevancia,
pues no vamos a estar involucrados como intercomunicadores con la persona que sí es miembro, a menos que estemos dentro de la organización y llevemos a cabo ese tipo de actividades de esta naturaleza. Señoría, pues muchas gracias de verdad por la charla que nos acaba de dar esta noche. Son las 10 de la noche con 50 minutos y de verdad son 144 personas en vivo. De verdad estamos todos encantados de escucharle. Y bueno, pues ahora sí que haciendo uso aquí de la palabra, me voy a permitir hacerle ya nada más una pregunta abusando de su gentil. Porque yo les digo a todos que me cobran los ponentes por hora, ¿no? Entonces, su señoría ya lleva aquí 2 horas casi que me va a cobrar. Pero no es cierto. A ver, no es cierto, no, siempre bien generoso. A ver, señoría, me gustaría que pues hiciera pues algunas observaciones, algún comentario y conocer su perspectiva. Tenemos varios estudiantes de la Facultad de Derecho y de otras instituciones académicas que nos están acompañando, que nos platicara un poco respecto a la contradicción de tesis, es la 51 del 2021, derivado de la flagrancia en la delincuencia organizada. Entonces, no sé si pudiera como compartirnos un poco respecto a estas detenciones, en qué momento, bueno, derivado obviamente de los efectos de la consumación de este delito, pero que nos compartiera un poco respecto a las detenciones en flagrancia. Sí, claro. Es una pregunta bastante interesante. De hecho, la defendí en un foro con 2 grandes figuras, que es el magistrado Héctor Lara y el magistrado José Luna Nieves Castro, que son realmente personas muy conocedoras. Había una jurisprudencia en mi circuito, en el segundo circuito, donde decía que para poder llevar a cabo la detención por flagrancia, solamente era necesario llevar a cabo indicios que se pudiera inferir que la persona es miembro de la delincuencia organizada y había flagrancia, porque el delito era permanente, es decir, siempre se estaba cometiendo. Y entonces, en el panorama que sostuvieron ellos, y sobre todo la jurisprudencia con la cual yo no estaba de acuerdo, se indicó, yo ponía el ejemplo, bueno, y si la persona, por ejemplo, el líder del cártel está en Cancún haciendo castillitos de arena, está en flagrancia, bajo su concepción así era, porque decían que el delito era permanente, y entonces decían que era flagrancia, se puede tener en cualquier momento. Yo sostengo un criterio en contra, de hecho lo defendí afanosamente porque consideré que no, desde mi punto de vista no era correcto, por esto. Y quiero explicarme de una manera un poco más sencilla. Una cosa es la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Viene del latín de flagrare, que significa que brilla a todas luces, que deflagra, que explota, que brilla. Entonces debe ser visto por cualquier persona. Vamos a suponer, sea policía o no, si nosotros vemos que alguien le dispara a otra persona, es un delito flagrante porque lo estamos viendo. Por eso es flagrante, viene de flagrar, brilla, se ve, se nota. Dispara, pues sabemos que lo podemos detener. Pero ¿cómo podríamos nosotros decir que si una persona está haciendo castillitos de arena con su hijo, está cometiendo un delito a todas luces? No era correcto desde mi punto de vista. Entonces yo sostuve la vertiente de que, no confundamos el delito que se sigue cometiendo todo el tiempo, como el secuestro. Secuestramos a una persona y mientras está privada su libertad todo el tiempo se está cometiendo un delito, efectos permanentes, de acuerdo. Pero eso es una rama. La consecuencia del delito es una rama. La flagrancia es una cosa completamente diferente. Sostenían que la flagrancia era precisamente llevar a cabo efectos permanentes todo el tiempo. Siempre se estaba cometiendo, pero desde mi punto de vista son 2 cuestiones muy diferentes. Una, la ramificación por la permanencia del delito que siempre se está cometiendo es correcto, y otro, que brille a todas luces. Entonces, para que brille a todas luces, para que sea flagrante, debe haber aspectos que cualquier persona pudiera apreciar y decir que se está cometiendo un delito. Entonces, con base en esto, sería diferente que la persona que está en Cancún haciendo castillitos, está hablando por teléfono, yo estoy en el camastro de lado y escucho que dice, ¿sabes qué? Ya levántalo, ¿sabes qué? Ya pide 50 millones por el rescate. Si no te los dan, mira, le cortas un dedo, eso ya es diferente porque brilla a todas luces que está haciendo parte de un secuestro, aunque esté haciendo castillitos, pero está escuchando y está dando instrucciones. Eso es muy diferente a que esté en el cine, por ejemplo. Entonces, bajo esta hipótesis, denunciamos la contradicción de tesis, la verdad, contra mi circuito, y la Corte nos dio la razón. La Suprema Corte dijo no. Para que sea un delito en flagrancia por delincuencia organizada,
brilla a todas luces. Debe ser apreciado por cualquiera y que dé lugar a que cualquier persona sepa, infiera que se está cometiendo un delito de delincuencia organizada en flagrancia. Esto es, por ejemplo, que lo agarren transportando droga, que lo agarren dando instrucciones, que lo agarren obedeciendo instrucciones. Sí, jefe, sí, claro, ahorita lo mato, ahorita le corto un dedo. Que sea evidente para cualquier persona. Y también dijo la Corte, tal cual lo sostuve, la verdad, esa es una cuestión que defendí, dijo la Corte. Y una cuestión es el delito permanente, que siempre se comete, pero eso es otra cosa diferente a la flagrancia. Son cosas completamente diferentes, son dos ramas diferentes y no pueden confundirse. Entonces, actualmente, la flagrancia por delincuencia organizada es algo que brilla a todas luces para cualquier persona. De lo contrario, no hay flagrancia. Ay, señoría, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que están viendo el foro ya saben la manera en la que despedimos a su señoría. Por favor, Anita, los aplausos, y los que están ahí en Facebook, pues manden stickers, reacciones, emojis, todo. Gracias, señoría. Gracias. Y bueno, mándenle, por favor, reacciones a su señoría para que vean. Mire, aquí mándenle reacciones, por favor. Ya están ahí empezando, entonces... muchas gracias a todos. En la que le podemos hacer llegar nuestros aplausos virtuales, ya mire, poco a poco ahí están apareciendo, mire, ¿ya vio? Sí, qué bonito, muchas gracias. Y después a ver si tiene tiempo de irse a dar una vuelta a al chat. De verdad que tiene, ahora sí que se manifestó todo el club de fans del juez, porque tiene muchos mensajes, muchos saludos, preguntas, pero pues obviamente porque pues por la hora y todo, ya ahora sí que no queremos abusar de su tiempo, de su gentileza, y sé que está cansado, ¿verdad? Porque acaba de salir de la audiencia, pero de verdad, señoría, le agradezco demasiado que haya aceptado estar aquí en el foro. Yo ya quería tenerlo desde hace un buen, pero bueno, pues por una o por otra, pero ya finalmente se me hizo tenerlo aquí en el Instituto Jurídico Atenea, y de verdad me siento muy honrada y muy agradecida con usted por haber aceptado la invitación y por regalarnos esta noche, pues 2 horas de su tiempo, que por cierto aclaro que gratuitas, ¿no? No, de verdad, señoría, gracias. Estos foros se nutren gracias pues a todos los invitados que vienen de manera generosa como usted a compartirnos, y pues gracias nuevamente. ¿Algunas palabras que quiera decir para despedir la transmisión? Pues sí, maestra, muchas gracias por la invitación, maestro Fernando. Les agradezco el hecho de que haya un foro gratuito. No habla bien de mí, habla bien de ustedes, porque están difundiendo el conocimiento de manera gratuita. Y yo siempre he pensado, y lo decía mi padre, ¿no? Decía, el conocimiento que no se comparte es conocimiento muerto. Entonces, lo que aprendamos, creo yo que hay que siempre difundirlo, siempre hay que darlo a saber, porque mientras las personas más sepan, más nos obligan a saber, porque de repente están al nivel que estamos dando nosotros y hay que subir más, hay que estudiar más. Entonces, gracias a ustedes por esta cuestión. Habla mejor de ustedes que de mí, que den una plática gratuita. Gracias a las personas que están conectadas. También habla mucho de su hambre de conocimiento, de su humildad por aprender más. Y siempre creo yo que la humildad abre muchas puertas, sobre todo si se quiere llegar a un camino del éxito, se va a recorrer tocando el piso. Entonces, qué bueno que estén aquí. Les agradezco mucho que se hayan desvelado junto conmigo, junto con nosotros. Y un abrazo a todos virtual desde aquí. Muchas gracias. Señoría, sus redes sociales por ahí que les diga, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, todo lo que tenga. Pues solamente manejo Twitter y Facebook, sería Iván Ceferín, tal cual ahí dice mi nombre. Ese es tanto Facebook como Twitter, es lo único que manejo. La verdad no tengo ni Tinder, ni tengo como raras, ¿no? ni Instagram tampoco. El TikTok y todo, ¿no? Como el mini TikTok tampoco. Pues, señoría, muchas gracias nuevamente. Gracias, Fer, por acompañarme en esta transmisión. Gracias, Anita, y en controles técnicos. Y gracias a todos los que nos están viendo. Todavía estamos 136 personas a las 10 de la noche con 59 minutos del 19 de marzo. Gracias nuevamente. Nos vemos en la siguiente charla jurídica. Igualmente, un abrazo.